comenzar, quisiera pedirle por favor a José Manuel, si pudiéramos ¿nos puedes llevar a Dios en oración, por favor, José Manuel? Sí, Muy claro que sí, amable. con mucho gusto. Mis amores, tenemos una palabra de oración. Eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y nos das este chance, esta linda oportunidad de volvernos a encontrar como familia de la fe, familia de amor. En esta ocasión para continuar nuestro recorrido en el camino de la adoración reformada, en nuestra experiencia personal y colectiva. Gracias por cada una de las personas aquí presentes, los hogares y las congregaciones representadas. Y gracias por el equipo de trabajo que hace esto posible y continúa guiándonos en esta jornada. Tu Santo Espíritu sea en medio nuestro. Por Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues estamos muy contentas de tenerlos en este día. Damos gracias a Dios por este medio. También estamos contentas que se unen Liz y David y Amy como recursos que han presentado o están por presentar. Así es de que, Marisa, es tiempo. Es tiempo. Buenos días, o buenas tardes, o buenos mediodías, hermanos y hermanas. Es hermoso estar con ustedes en el día de hoy. Yo no, o sea, me presento siempre porque pues quizás usted me conoce, quizás no, así que mi nombre es Marisa Galván Valle. Soy la persona que trabaja con recursos en español en la Corporación Presbiteriana de Publicaciones. Mi descendencia ancestral viene de San Juan, Puerto Rico, o de Puerto Rico básicamente, pero mucha de mi familia es del suroeste de Puerto Rico. Eso es lo que dice el ADN, no hay escapatoria, así que soy cuarta generación presbiteriana. Mi bisabuela de repente se metió, me imagino que en una tienda de campaña y empezó a ir a la iglesia, y así cuatro generaciones de mujeres de mi familia han estado involucradas en el liderato de la iglesia de alguna manera u otra, incluyendo a mi abuela, que fue anciana gobernante de la iglesia presbiteriana en Cabo Rojo, mi madre, que anda por ahí en el primer piso dando vueltas, y yo. Así que me gusta siempre reconocer esas generaciones que vienen antes de mí, pues precisamente porque yo soy mucha parte de todas esas generaciones y de la iglesia en Puerto Rico, que siempre será parte de mí. Así que, pero llevo 16 años viviendo aquí en el frío, en, en Kentucky, trabajando para la Iglesia Nacional, y también hace más o menos, van a ser 6 años pastoreando la Iglesia Presbiteriana Beachmont, que es una iglesia intercultural que también me ha dado muchas lecciones que son parte de mi trabajo hasta con este libro. Así que usted se puede imaginar. Pues lo que vamos a hacer hoy es hacer una introducción al libro de adoración común, edición pastoral, que acaba de salir. Está fresquecito, huele a nuevo todavía. Así que para eso vamos. Tengo muchos slides. Cuando Rosa diga que tengo que parar, voy a tener que parar, pero les vamos a mandar toda la presentación de PowerPoint en un PDF. Así que pues ahí vamos. Vamos a compartir el screen, así bien fabulosa, y entonces vamos a darle al slideshow aquí. Pues esta es una introducción al libro de adoración común. Vamos a estar viendo mucho del arte que se utiliza en el libro, y en el libro básicamente la persona, la artista principal de todos esos hermosos grabados que se ven ahí, se llama Martha Kelly. Es la persona que hace todos los símbolos y todas las cosas que están incluidas en cuanto a arte en el libro de adoración. Así que lo que hacemos cuando nos reunimos los domingos o los miércoles o los jueves, o cuando usted se reúne, es una de las actividades principales que se hacen en la iglesia.
Y de hecho, una de las cosas que he aprendido cuando al comenzar a pastorear una congregación pequeña que estaba en transición en ese momento, es que si usted tiene una iglesia pequeña que se reúne nada más los domingos y que toda su programación se centra en los domingos, la adoración se convierte en algo esencial que tiene no solamente el poder de crear un momento sagrado o santo, sino que también tiene que funcionar para hacer llamado, para servicio, para educación cristiana, para todo lo demás, porque es el momento en que se reúne la iglesia. En la adoración, pues nos unimos a todo el pueblo santo alrededor del mundo y nos conectamos con lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Y al reconocer esa gracia divina, y eso es una de las cosas más importantes que hacemos cuando nos reunimos en adoración, reconocer la gracia divina, lo que Dios hace por su pueblo, entonces nos llenamos de esa gracia y respondemos esa gracia a través de nuestra gratitud. Y nuestra gratitud entonces se traduce a servicio y a hacer un impacto alrededor en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en donde quiera que estemos siendo iglesia más allá de las cuatro paredes del templo. Me encantan estas obras de Maximino Cerezo Barredo y para mí ese momento en que los caminantes de Emaús se reúnen y con nuestro Señor Jesucristo y Jesús da las gracias y parte el pan, es algo que nos habla de lo que hace la adoración. Y la adoración nos hace recordar. La adoración nos da como si fuera un pequeño souvenir que nos vamos a llevar con nosotros en todo momento y con nosotras, y nos hace recordar las maravillosas obras de Dios. Y esto es básicamente lo que busca hacer este libro, ayudar de alguna manera a que podamos recordar, a que podamos analizar y hacer nuestra la obra de Dios para entonces responder en gratitud en el mundo. Estos son los libros que vinieron antes del libro de adoración común. Como ustedes saben, pues hay el libro de oración común en inglés en particular, tienen 3 partes: el libro gris, que es el libro de adoración completo, el libro de azul, que es lo que es la edición pastoral en inglés, y un libro rojo que apunta a la oración diaria. Pero aquí están algunos de los antepasados, incluyendo los del español, que es el Himnario Presbiteriano, que se publicó hace unos cuantos años atrás, y el libro de adoración rojo, que estuvo con nosotros desde el 2009. Obviamente al todo el comité que crea el libro de adoración común está pensando en crear algo nuevo, que no es tan nuevo, que es una revisión al libro de adoración que teníamos anteriormente. De hecho, piensan en todas estas cosas nuevas que están sucediendo. Por ejemplo, hubo una revisión de lo que es Dios mío, ahora se me olvidó, la parte de adoración del libro de orden fue revisada. Eso es una de las cosas que impactan el trabajo con este libro. Nuestra visión teológica sobre lo que es la comunión y la importancia que tiene la comunión en la vida de la iglesia, que está en documentos como esto que está aquí, Invitation to Christ, Font and Table, también es una consideración. Todas las cuestiones que están sucediendo a nivel de justicia social, cosas como las vidas negras importan, cosas como la lucha de los inmigrantes, la lucha por los derechos de todas las personas sin importar su sexualidad, todas esas cosas también tienen que influir de alguna manera. Nuestro trabajo interreligioso con otras organizaciones religiosas también. Nuestra visión de lo que es matrimonio en el 2021 en comparación con lo que era hace 10, 20 años atrás.
y todo el trabajo que se está haciendo en la iglesia con las comunidades de adoración, las 1001 comunidades de adoración. Y ahora, una de las cosas que impacta también es que somos una iglesia Mateo 25 y las implicaciones que tiene eso para la vida de adoración de la iglesia. Además de, y con la pandemia esto se ha hecho claro, el uso y el impacto de los medios sociales de comunicación en la vida de la iglesia. Así que todas esas cosas vienen como reflexión cuando se está hablando de necesitamos hacerle una revisión al libro de adoración común anterior en inglés y ahora en español. Estos son algunas de las, o sea, esto habla del proceso que se utilizó para hacer esa revisión. Ese símbolo que está ahí con el pan y la copa y la Biblia, ese es el símbolo de la Oficina de Teología y Adoración que está en la Agencia de Misión Presbiteriana. Esa es una de las partes. Lo que es la Asociación de Músicos y de Músicos Presbiterianos, perdonando que no sea muy inclusiva con esa, pero que incluye a mujeres y a hombres, tanto personas que son profesionales como personas que no lo son. Obviamente la Corporación Presbiteriana de Publicaciones a través de lo que es Westminster John Knox Press, que es una de las marcas en las cuales se publican los libros. Todas esas entidades se unen para tener, por ejemplo, trabajar desde 2013 al 2018, tener 150 asesores de edición, tener 6 consultas nacionales, 5 encuestas, equipos de trabajo y revisión experta. Y si usted se pregunta si participaron alguna gente latina en ese proceso, la respuesta es que sí. Porque yo fui una de las personas que participó y no necesariamente en esos momentos yo no era parte de ninguna de estas organizaciones y se me pide que participe. Y también participaron otros hermanos y hermanas en el proceso. ¿Cuáles son los valores? Y ahora nos movemos específicamente al libro de adoración en español, ¿verdad? Estos son los valores de trabajo. Como Liz mencionó anteriormente, la doctora Liz Valle, uno de los riesgos que utilizamos fue el lenguaje inclusivo y expansivo. También yo le llamo el lenguaje comunitario y neutral. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, usar lenguaje inclusivo no es solamente usar al final de las cosas. Es también utilizar el lenguaje comunitario y neutral. Y siempre hay controversias y yo no pasa un día que en Facebook veo a alguien quejándose de usar lenguaje inclusivo, pero eso es parte de nuestros valores como iglesia. Así que, y no es solamente aplicable al inglés, para mí es aplicable al español también. Y por lo menos desde que yo entré a este trabajo, tomo eso muy en serio. En vez de decir cosas como los israelitas, decimos pueblo de Israel. En vez de decir miembros de la iglesia, podemos decir membresía. En vez de diáconos y diaconisas, podemos decir junta de diaconado. Y así por el estilo, ¿verdad? Tratando de alguna manera incluir que todo el mundo, que pastores y pastoras se sientan parte de lo que estamos haciendo. Lo segundo es intencionalidad en apuntar a Dios como fuente de gracia. Usted sabe lo que sucede cuando usted empieza a usar el lenguaje inclusivo. De repente se da cuenta de que hace, sin darse cuenta, apunta más a Dios de lo que normalmente lo hacemos. Y le doy un ejemplo. En vez de decir algo como nosotros somos llamados a, para hacer el lenguaje más inclusivo, digo, Dios nos llama a. Porque después de todo, quien nos está llamando es Dios. Así que ha sido interesante cómo hacer ese énfasis en lenguaje inclusivo. Entonces hace que el énfasis se mueva a lo que Dios está haciendo. Sí, esto es una traducción. Tuvimos muchas conversaciones la otra vez sobre traducciones, ¿verdad? Pero son traducciones culturalmente sensitivas
y es una traducción dinámica. El inglés y el español en cuanto a sintaxis no funcionan de la misma manera. O, por ejemplo, si hay cosas que se dicen, y esta es una de mis observaciones, siempre que decimos algo como, los presbiterianos somos fríos, o de Frozen Chosen, o alguna cosa así. Yo siempre levanto la mano y digo, algunas son así, pero no todos y todas son así. Así que por lo tanto, si alguien dice algo que yo veo que no incluye la identidad latina o que explica mucho, otro ejemplo que siempre me gusta dar es la Epifanía. Nosotros, a mí no me tienen que explicar lo que es Epifanía o la celebración de los Reyes, porque por lo menos en Puerto Rico y en otros países de Latinoamérica, eso es una celebración que ha sido parte de nuestra liturgia y nuestra identidad como iglesia desde hace tiempo. Así que yo no voy a gastar tiempo en traducir cosas que no valen la pena traducir, si no se conectan con nuestra identidad o identidades culturales, porque hay muchas más que lo que se llama latino. Inclusión de materiales escritos originalmente en español y con especial conexión a la vida de la liturgia hispana latina, y lo vamos a ver un poquito cuando veamos más adelante. Tuvimos un traductor colombiano, una correctora de texto cubana y una editora puertorriqueña, lo cual significa que tratamos de mantener el español de una manera más o menos que funcionara en todos los contextos o lo que podríamos llamar español neutral, pero, o sea, tratando de no sonar ni colombiano, ni cubano, ni puertorriqueño, ni de ninguna otra cosa, pero pues yo soy puertorriqueña, a veces que lo más probable es que se zafe en algún momento. Y la otra cosa, crear un recurso que sea práctico en el trabajo ministerial. Usted me podría preguntar, Marisa, pero ¿por qué el libro gris en inglés no está traducido completo? Hay varias razones, pero la más importante para mí era dar un material que nosotros, que usted se pudiese llevar a donde quiera que el Señor lo llame, que Dios lo llame a hacer su trabajo. Y por lo tanto, el libro gris usualmente se queda en la biblioteca. No se va a la playa con usted cuando usted está haciendo matrimonio. No se va al hospital con usted cuando usted está visitando una persona enferma. No sale de la biblioteca, probablemente. Así que queríamos algo que saliera de las bibliotecas y que se convirtiera en parte de la vida del ministerio de cada persona que obtenga este material. ¿Cómo usar este libro? Y esto sí está en el libro, es parte del libro. Así que no lo voy a leer todo, pero pues esto es un libro que presenta patrones y prácticas. Nosotros sabemos la variedad de prácticas y patrones que hay en las iglesias. Así que por lo tanto no puede representar a todo el mundo. Y por eso es importante afirmar que esto no es un libro de reglas. ¿Sabe? Esto no es un libro para darle a la cabeza a una persona que haga las cosas diferentes. Es un libro para aprender. Es un libro para transformar. Es un libro para retarle, retar a la gente y hacer que entiendan que la adoración no solamente sucede en los momentos tradicionales, sino que también sucede en momentos inesperados de la vida. Que no solamente sentarse a escuchar, sino que también involucra todos los sentidos de alguna manera u otra y hasta el movimiento de nuestro cuerpo, que era algo que la doctora Liz Valle también estaba hablando la vez anterior. Otras cosas importantes y tienen que ver con estudios. Bien fascinante ver, busque entender la estructura de la liturgia como un director o directora de orquesta. Yo veo la adoración en la iglesia como algo que tiene ritmos, que a veces crea armonías y a veces crea disonancia. Y que tenemos que saber a dónde nos está llevando y a dónde nos va a invitar a salir. Para mí esto es mucho como las montañas de nuestros campamentos, ¿verdad?
Específicamente yo me crié pues en Puerto Rico, así que iba a un campamento que se llamaba Aguacio, y una de las cosas que se hacía siempre era subir a la colina, ¿verdad? A hacer cultos de adoración. Pues el culto de adoración, ese subir a la colina es ese principio hasta donde se llega el sermón, que para mí es la cima de la montaña, y entonces el sermón te tiene que invitar a bajarte del monte y a salir por ahí. Y te tiene que dar una dirección clara. Esto es lo que se supone que tú hagas cuando salgas del monte, ¿verdad? Así que es como si fuera, definitivamente tiene este viso de sinfonía un poquito. Y no solamente es leer los textos, es hacer esas oraciones con pasión y sinceridad. O sea, el reverendo doctor David Cortés nos dice, las oraciones escritas han estado con la iglesia desde el principio. Y yo sé que tenemos esta tensión entre las oraciones escritas y las oraciones del corazón, las espontáneas. Y las dos son extremadamente importantes. Y por eso al final se nos dice, es posible que haya algunas personas que se sientan más cómodas utilizando los textos que están aquí. Y a estas personas pues se les dice, usen estas palabras y acciones con la mayor gracia posible. O sea que pueden hacer las suyas. Y es posible que otras personas que usan el libro encuentren inspiración en estos textos y quieran hacer otra cosa y quieran orar de corazón basándose en alguna de las cosas, adquirir un vocabulario para poder orar de corazón, seguir esa disciplina de oración espontánea que tenemos y que yo he aprendido precisamente orando, haciendo la oración del pueblo todos los domingos espontáneamente sin mirar nada. Así que el libro nos invita a las dos cosas. Es a un estudio, también a crear, a ser espontáneos, a hacer nuestras propias cosas, a inventar cosas y usar el libro como un sitio, un punto de partida para poder hacer todas esas cosas. A mí me encanta, y esto es una parte que no está en el libro azul en inglés y que yo insistí en añadir en español, es porque cuando nosotros, como por lo menos en la gente de Puerto Rico no puede hablar, o por lo menos mucha gente de Puerto Rico que yo conozco, no puede hablar sin mover las manos. Yo no puedo, ¿verdad? Las manos son parte de nuestra comunicación. Decimos que hay un lenguaje corporal y en la adoración ese lenguaje corporal es parte de lo que nosotros y nosotras hacemos como pueblo de Dios. Así que hay toda esta parte del principio del libro que hace sugerencias sobre movimientos, sobre cosas que se pueden hacer. Y también habla de la multiplicidad de maneras en que podemos hacer, por ejemplo, los sacramentos. Usted ve ahí que hay un bautismo de niños, pero también hay un bautismo echándole agua en la cabeza a una persona, o echándole chispitas de agua, o inmersión. Hay varias maneras que se pueden utilizar para hacer la comunión también. Y es una invitación a decir, nosotros no adoramos solamente con lo que es el cerebro, con lo que son las palabras, sino también adoramos con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Así que miren esa parte después, pero estas ilustraciones son de lo más interesante y son cosas que ya hacemos probablemente, pero para mí era importante ponerlas ahí. Empezamos el libro con el Día del Señor. Y ahí hay una explicación de lo que es por qué se usa esa gráfica. Y la otra gráfica que está con la copa y el pan y esto es algo que nosotros, que David me había preguntado, ¿por qué no hay un capítulo solamente de comunión? Y es porque la comunión es parte de lo que hacemos en todos los cultos. Así que usted va a encontrar una liturgia de comunión, liturgias de comunión en diferentes partes del libro. Y obviamente durante el Día del Señor, pues la comunión es parte esencial de lo que se hace y de lo que se hizo en la iglesia primitiva. Van a encontrar dos cosas, preparación para la adoración, y eso es una sección que tiene
oraciones que usted puede usar para cuando se reúna con los líderes, con niños, con el coro, con el grupo musical, donde usted quiera. Y entonces, pues, el culto del Día del Señor. A mí me estuvo bien interesante una parte que era de variaciones. Siempre estamos, ¿y cuándo es que se va a recoger la ofrenda? No, se recoge aquí. No, se recoge acá. Y hay gente que dice, el libro de orden dice, el libro de orden no dice nada sobre con dónde se va a recoger la ofrenda. Así que hay varios sitios donde se puede hacer la confesión y el perdón, aunque se hace solamente una vez. Hay varios sitios donde se puede hacer la paz y ahí hay varias de las cosas que usted puede hacer. Hay varios sitios donde recoger la ofrenda. Así que se puede hacer después de la oración de intercesión y antes de la cena, después de la cena y antes del envío. Y las palabras de institución que uno piensa que se tienen que decir cuando se está partiendo el pan y se está sirviendo la copa, no necesariamente. Puede ser parte de la gran plegaria de acción de gracias o la oración eucarística. Puede estar dentro de la gran plegaria de acción de gracias o pueden ser las palabras que acompañan al partimiento del pan. Y hay varios ejemplos de eso en el libro. Y la comisión y la bendición, esta fue la que a mí me voló el cerebro cuando de repente me enteré de que habían cambiado el orden, porque para mí la bendición era el final, ¿verdad? Pues la comisión puede seguir a la bendición o la bendición puede seguir a la comisión. Cuando se hace la comisión al final, o sea, se hace primero bendición y la comisión después, lo que se explica es que se hace porque lo último que usted quiere dejar con la gente es ese llamado final a vivir la gratitud fuera de las cuatro paredes del templo. Y yo la manera en que lo veo es, recibimos bendición para hacer de bendición. Y cuando yo decidí cambiar ese orden, así que cuando en el culto, si usted va a Beachmont en algún momento, se va a dar cuenta de que la bendición va primero, recibimos bendición para dar bendición y entonces sale la comisión. La otra cosa interesante aquí es la sugerencia de que el pastor o la pastora de la bendición, pero que quien haga la comisión sea un diácono o una diaconisa. Precisamente porque su tarea y su responsabilidad tiene que ver con dar servicio. Así que es una forma interesante entonces de no solo de utilizar al diaconado de la iglesia, no solo para lo que usualmente se usa el diaconado, sino también para participar de la vida del domingo o de la adoración de la iglesia. Yo no sé cuántas preguntas hay en el chat porque no estoy viendo muchísimo, pero estoy tratando de ir lo más pronto posible para que entonces podamos tener tiempo para las preguntas. La segunda sección es el año litúrgico. Esto tampoco está en el libro azul, pero queríamos añadir un poquito de recursos para que usted lo pueda utilizar durante Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Y pues, si su iglesia no celebra Adviento y celebra Navidad, pues entonces Navidad. Si su iglesia no celebra Cuaresma y celebra solamente Semana Santa, también. Y hay muchos textos adicionales también en esa parte. Hay un capítulo específicamente de bautismo y reafirmación, porque el bautismo lo que señala son esas transiciones de vida. Y usted lo va a ver cuando vea cuál es el contenido. Y obviamente pues el agua es una cosa esencial, el simbolismo del bautismo. Un agua que corre y también el símbolo de la concha que está allá con las tres gotitas que implica la Trinidad, obviamente. Y usted puede ir o sea, no estoy yendo muy rápido aquí, o sea, estoy yendo rápido aquí porque usted puede ver toda esta información en el libro. Pero estas son las cosas que están en el bautismo. Y
es bien interesante que no solamente están cosas como el sacramento del bautismo o las personas que se hacen parte de la iglesia o la profesión de fe o la recepción de nuevos miembros, sino que también hay una bendición a las personas que renuncian a su membresía. Que está interesante porque yo, o sea, en mi vida había visto esa, o sea, usualmente la gente cuando, pues se tiene que mudar a otro estado, cuando salen que tú dices como que no salen muy bien, pues uno no piensa en estas cosas, pero si la persona se está mudando de un estado a otro y tiene que decir, pues voy a tener que, o simple y sencillamente usted recibe una carta, la persona se mudó para otro lado y usted quiere hacerle mandarle una bendición final a la persona, y qué bueno que encontraste una iglesia donde congregarte, le puede mandar esto por un correo electrónico. Pero o sea, el final, el principio, todo lo que es nuestra vida está enmarcado en la adoración de la iglesia. Y pues obviamente hay un culto de quinceañera en donde también se puede incluir a varones. Así que no es solamente la muchacha vistiéndose y todas las cosas, sino que tanto niños y niñas pasan por ese proceso de transición. Así que usted puede incluir y celebrar los 15. O aquí se celebran también los 16. Doble celebración. Así que puede utilizar ese material. El próximo capítulo son el ministerio en la iglesia y el viñedo como esa metáfora para hablar de lo que hace el pueblo de Dios y con nuestra conexión como cuerpo de Cristo, y la mano que nos recuerda la imposición de manos que sucede en muchos de los momentos importantes de la iglesia. Y pues aquí entonces usted puede encontrar el culto de ordenación e instalación, pero aquí específicamente hay dos cosas que atraen la atención. Cultos de comisión a diferentes responsabilidades de la iglesia, no solamente el pastor o la pastora, anciano, anciana gobernante o la gente que está en la junta de diaconado reciben una comisión. La reciben también maestros, maestras. La recibe también las personas que trabajan en el ministerio musical. La recibe también cualquier persona que está haciendo un trabajo específico y particular dentro de la iglesia. Así que es importante tener palabras para poder y hacer momentos dentro de nuestra adoración comunitaria para comisionar a todas esas personas para que sientan la oración de la iglesia y el apoyo de la iglesia. También hay palabras o liturgia para disolución de un llamado pastoral. Y ahora esto está sucediendo muchísimo. Congregaciones que se unen, que un presbiterio decide unirlas. Hay liturgias para eso. O desafortunadamente disoluciones de una congregación, que también está sucediendo. Esto es un reconocimiento de que de que la iglesia tiene una vida y de que a veces la iglesia tiene una muerte. No nos gusta reconocer eso, pero es así. Y eso entra dentro de lo que Dios hace y entra dentro de la adoración de la iglesia también. Luego nos metemos en un capítulo que se llama Misión en el Mundo, en donde, y me encanta esa gráfica, porque recuerda estas palabras de Isaías 58:11, en donde el pueblo de Dios busca justicia, paz y dignidad para todo el mundo, y eso es como un jardín de regadío y como un restaurador de sendas. Así que se presenta eso y la paloma, que es el símbolo que es uno de los símbolos de la paz. Y aquí hay otras, creo que fue la reverenda doctora Liz Valle, que presenta esto como un riesgo, ¿verdad? Que toma el libro de adoración. No, tenemos bendiciones por los animales, por el cuidado de la creación, pero también y específicamente en lugares como Puerto Rico, como la Florida, como un culto después de un desastre natural o una oración después de un desastre natural.
Y yo creo que esos son cosas muy importantes para tener, porque específicamente cuando usted está dentro del área donde está el desastre natural, a veces usted no tiene palabras. Yo sé que yo estaba como que, o sea, estando acá, después de que pasó, por ejemplo, algo como el huracán María, yo no sabía ni qué decir. Y tener en un libro palabras que uno pueda utilizar para dar consuelo, para dar fortaleza, para dar cariño a la gente, es extremadamente importante, específicamente cuando la situación le toca a usted directamente. También hay un culto para después de un suceso violento y sabemos que eso también se ha convertido desafortunadamente en parte de la vida de la iglesia. También hay sugerencias para eventos interreligiosos, específicamente la celebración de Acción de Gracias, que usted podría hacer y hacer conectarse. Nosotros en la iglesia de Richmond hay un templo budista que yo puedo caminar hasta donde está él y hemos tenido algunos contactos durante el tiempo, pero nunca hemos hecho nada particularmente organizado, pero se podría hacer. Y material para hacer durante reuniones durante conflicto o crisis, que hay muchas también. Esto también es parte de nuestra vida de la iglesia, dedicaciones. Hacemos muchas cosas cuando tenemos el primer edificio del templo y todas estas cosas. Pues aquí hay liturgias y órdenes de culto específicamente para eso. Y entonces pues tenemos para la ceremonia de inauguración, para la colocación de la primera piedra, para la dedicación del templo y de su mobiliario. Usted no, o sea, yo ese culto es muy bonito porque la iglesia se mueve hacia los diferentes sitios en donde están las cosas en la iglesia. La fuente bautismal, la Biblia, los bancos. Y a nosotros nunca se nos ocurre hacer esas cosas necesariamente, pero es este movimiento a dedicar todas esas cosas que están aquí y que van a ser usadas para alabar a Dios, dedicárselas a Dios. Y yo no sé usted, pero yo he tenido la experiencia hasta de orar por un carro, así que orar por los bancos de la iglesia no me parece nada fuera de lo normal. La otra cosa interesante, las dos cosas interesantes aquí finalmente son, tenemos muchas iglesias que no se reúnen necesariamente en un templo. Yo me acuerdo específicamente de la iglesia El Buen Vecino, que estaba trabajando con tener un grupo satélite en otro lado, y donde se reunían era en la oficina de una dentista. Y eso era la iglesia, la oficina de la dentista, porque ahí era que había el espacio. Así que dedicar ese espacio para su uso sagrado o eclesiástico es algo que se debe hacer para indicar esto es esto es un lugar sagrado que se está utilizando para construir algo, para edificar algo sagrado. Y obviamente pues hay, en este momento está también la bendición de un hogar. Obviamente tenemos que incluir el matrimonio. Y es bien interesante el uso de la granada, específicamente en cantares. Así que por eso es que está ahí. Y pues hay un símbolo más obvio que son los anillos de compromiso de matrimonio, que también están aquí. Aquí también hay un reconocimiento de cómo se ha desarrollado el matrimonio con las cosas que nosotros y nosotras tenemos que trabajar en nuestro ministerio. Obviamente hay un culto de matrimonio. Hay renovación de votos matrimoniales, pero también hay una oración al finalizar un matrimonio. Yo recuerdo que cuando mi mamá se divorció de mi papá, eso era tabú en la iglesia. Y por lo tanto, no solamente no se hablaba de lo que estaba pasando, sino que eso causó que mi madre no fuera parte del liderato de la iglesia por un buen tiempo. Pero el divorcio es parte de la vida del ser humano en estos momentos. ¿Cómo decimos Dios está aquí también? Y
eso fue una de las cosas hermosas de ver del material que estaba disponible, porque hay oraciones para finalizar un matrimonio. También hay textos adicionales que reconocen que dos personas que ya tienen hijos e hijas también se pueden casar. Y entonces hay, en los textos adicionales, pues hay promesas a las hijas e hijos. Hay una posibilidad de celebrar la Eucaristía, la comunión dentro del matrimonio. Y hay oraciones en las que se puede orar por una pareja que se acaba de comprometer o una pareja que se acaba de casar. Así que hay posibilidades de eso también, entre otros textos adicionales. Todas estas partes tienen textos adicionales, de hecho, todos los capítulos. Y también está la sanidad, en donde el olivo se convierte en algo prominente y en donde el aceite también se convierte en algo de importancia. Así que eso, por eso es que está esos dos símbolos ahí. Y pues hay un culto de sanidad para una congregación, un culto de sanidad donde usted puede ir al hogar de una persona y hacer un culto. Hay sugerencias sobre cómo hacer comunión fuera de la iglesia cuando usted visita el hospital o en otro lugar. Hay liturgias para utilizar con personas enfermas. Y entonces en los textos adicionales ahí, y me gusta poner para una oración por las personas que trabajan para sanar. Específicamente ahora, yo no sé cuántos de ustedes quizás han tenido que ir a algún sitio y orar por las personas que dan primeros auxilios, por la gente que está trabajando en personas con el COVID y que son para mí personas que son héroes en muchos aspectos. Por padres y madres de hijos e hijas que están sufriendo alguna enfermedad, por personas que han intentado suicidarse, que son otro de esos momentos que uno piensa, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué oro? ¿Cómo oro por esta familia? El tener por lo menos una sugerencia de qué oración hacer es importante. Y reconocer que la salud mental también es una parte importante de nuestro ministerio. Así que tener algún tipo de oración o de palabras para decir con alguien que está batallando con alguna situación de salud mental o tiene alguna aflicción mental es importante también. Y pues el libro termina con muerte y resurrección. No, nunca podemos olvidar la resurrección ahí. Y esto es algo hermoso, el pensar en el bautismo como o en la muerte como la consumación de nuestro bautismo, ¿verdad? Del pacto que ha hecho Dios con el ser humano. Así que recibimos agua de vida gratuitamente, nos reunimos ahora en el río de agua viva que fluye del trono de Dios para pararnos junto al Señor resucitado y vivir en la presencia de Dios para siempre. Y también pues el símbolo de esta parte es una vela que reconocemos que la muerte en muchas ocasiones es un evento en donde sentimos oscuridad, sentimos tristeza, nos deprimimos, pero siempre es importante recordar esa luz que es Jesús, que está en todos esos momentos de tribulación y de sufrimiento. Así que aquí tenemos varias otras posibilidades, una oración en el momento de la muerte. Nuevamente, yo no sé usted, pero para mí es importante poder tener palabras y a veces, y específicamente cuando nos tocan más de cerca, sufrimos mucho en pensar qué voy a decir. Así que tener estas posibilidades es bien importante. Tener una oración de consolación en tiempos de pérdida. Tener el funeral y todo el culto del funeral, que es un culto de testimonio de la resurrección, el entierro y oraciones para varias ocasiones. Y pongo ahí específicamente, hay varias, pero esas que nos dan más profundo y que afectan mucho a la familia. Por ejemplo, cuando muere un niño o una niña. Cuando alguien muere súbitamente, después de que alguien se suicida, o en el entierro de un niño o una niña. También al final del libro hay una tabla de ciclos y de celebraciones, el leccionario,
Pero si usted quiere tener, a mí siempre hay como 2 o 3 personas o 4 que durante el año preguntan, ¿dónde consigo cuáles son las lecturas bíblicas del leccionario? Pues ahora, si usted va a esa página, a la página donde está el libro de adoración común, una de las cosas que está gratis allí es un PDF con toda la tabla del leccionario A, B y C. Y usted lo puede bajar y tenerlo a su disposición para utilizarlo. Así que eso está allí en pcusastore.com, en donde está el libro de adoración común, edición pastoral en español. Y estas son palabras finales que están en el directorio para la adoración. Me acordé de cuál era la parte del libro de orden que habla sobre esto. Y específicamente está en la parte que habla sobre el lenguaje. En la adoración, la iglesia deberá esforzarse por utilizar el lenguaje sobre Dios, que es intencionalmente tan diverso y variado como la Biblia y nuestras tradiciones teológicas. El lenguaje que apropiadamente describa y aborde a Dios, es expansivo y extraído de la amplitud y profundidad de los términos y las imágenes bíblicas del Dios Trino en el testimonio de la Escritura. El lenguaje que auténticamente describe y se dirige al pueblo de Dios es inclusivo, respetando la diversidad de las personas, culturas, antecedentes y experiencias que fluyen de la labor creativa de Dios. Tal lenguaje permite que todos los miembros de la comunidad de fe se reconozcan a sí mismos como igualmente incluidos, abordados y festejados por Dios. Desde Pentecostés, la Iglesia de Jesucristo ha sido una comunidad de varias naciones y culturas unidas por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestras iglesias adoran en varias lenguas. Las palabras que utilizamos en la adoración deben estar en el idioma común de las personas reunidas para que todas puedan recibir las buenas nuevas y responder con verdaderas expresiones de su fe. A través de la rica variedad de lenguas humanas, somos testigos del amor salvador de Dios hacia todos nosotros. Y ahí termina mi presentación. Le quitamos el stop share y podemos empezar a conversar sobre preguntas o afirmaciones o lo que usted desee sobre el libro de adoración. Y Marisa, hay un comentario de David que dice, me encanta que el libro trabaja el año litúrgico. Habla un poquito más acerca del año litúrgico, porque de pronto en mis correrías, cuando se podía viajar, escuchaba yo, eso no es de nosotros. Bueno, o sea, el año litúrgico es para mí tiene que ver con el ministerio y la vida de Jesucristo. O sea, no es porque sea, porque la gente lo que dice, es muy católico, por ejemplo. Pero para mí como pastora ha sido importante marcar ciertas cosas más intencionalmente. Por ejemplo, nosotros, pues, yo crecí celebrando Navidad, no necesariamente Adviento. Crecí celebrando Semana Santa y no necesariamente Cuaresma, pero tanto Adviento como Cuaresma lo que hacen es prepararnos para entender por qué estamos celebrando esas cosas. Y ayudan con la disciplina de la iglesia, con la disciplina espiritual de la iglesia, que no solamente de repente llega el momento de Semana Santa y pues o lo celebramos en la iglesia metidos, pero de cabeza en la iglesia, o nos vamos a la playa. Pero eso son otras circunstancias, ¿verdad? Pero la Cuaresma ayuda a su niñez, ayuda a su gente a entender por qué es que estamos haciendo todo esto en Semana Santa. Y al crear esa preparación, entonces la gente entiende por qué está allí de cabeza toda la semana. Y lo mismo en Navidad. Para mí todo esto tiene que ver con reconocer la gracia de Dios, reconocer y entender lo que hace Jesús y entonces abrir nuestro corazón para que impacte nuestra vida de tal manera que no podamos otra cosa que decir gracias a Dios con todo lo que hacemos en la vida. Así que por eso es que aunque esto es un invento quizás, ¿sabes?, de la iglesia antes de ser iglesia dividida, de hecho, no estamos hablando de porque... O sea, eso es católico. Usar velas, a mí me han dicho que es católico también. Pero las velas, o sea,
En Puerto Rico yo no encuentro nada más espiritual que cuando se va la luz, encender una vela y no sentirme como que estoy sola y desamparada, sino que Dios está conmigo. Pero es porque estoy desde chiquita en la iglesia y me ayuda a entender ese significado, ¿verdad? Porque la iglesia me ayuda a entender que una luz, que una vela puede simbolizar a Jesús también, ¿verdad? Así que, ya. Y me gustaría invitar a Liz Valle, porque Liz está comentando, dice, hay varios calendarios litúrgicos en el mundo. El que usa la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos viene del movimiento de reforma litúrgica. Ciertamente los protestantes hemos sido entrenados y entrenadas a rechazar todo lo que nos huele a catolicismo. Liz, ¿podrías ampliar un poquito más allí, por favor? Gracias por la oportunidad. Ciertamente los calendarios litúrgicos preceden el movimiento de la reforma litúrgica, que es de los años 60 y 70, pero el que usamos ahora, por eso se llama Revised Lectionary, Common Lectionary, Common, Revised porque fue en los 60, 70 que lo revisaron, Common porque todas las tradiciones cristianas que se unieron a la conversación ecuménica, pues se suscribieron a él. Y bueno, pero ya preexistía. Hay varios, yo aprendí de otras tradiciones teniendo estudiantes de alrededor del mundo y me hablaron, por ejemplo, la tradición luterana tiene 4 diferentes calendarios litúrgicos o leccionarios, debo decir, que se ajustan a las distintas maneras en que interpretamos el calendario litúrgico. Pero yo me suscribo a lo que Marisa dijo, pero esa es mi preferencia personal, ¿verdad? De ver, de interpretar el calendario litúrgico que tenemos ahora como una celebración de la vida de Cristo y de la vida del pueblo de Dios. Y así nos vamos rotando. Y me parece bonito como una teóloga feminista, ecofeminista, que eso nos ayuda a celebrar el ciclo de la vida, de que volvemos una y otra vez a celebrar el tiempo de espera, el nacimiento, el bautismo, la resurrección, el Pentecostés, todas esas cosas las volvemos a celebrar una y otra vez. Eso es lo que se me ocurre así de momento sin haberme preparado para una presentación formal. No, gracias. Y ciertamente el ser humano es un ser en el que siempre hay ciclos, como tú dices, y lo que estamos haciendo es significando cuando comienza ese ciclo, cuando termina ese ciclo, y estamos hablando, por eso hay preguntas aquí, Marisa, que dicen, ¿cómo podemos cerrar este ciclo? ¿Hay algún recurso en el que pueda cerrarse este ciclo de la vida de una pareja antes de separarse? Y qué importante es esto, no solamente en cuanto al cierre en ese momento, sino la forma en que esa pareja, esas dos personas van a poder continuar sus vidas. Correcto. También, ¿no? Una de las cosas que más a mí me gustó del libro, y en el libro gris se ve mucho más en muchos aspectos en el libro en inglés, es toda este reconocimiento de que no hay partes de la vida del ser humano que estén fuera de lo que Dios es y hace. Y reconocer que el ciclo de vida también incluye la muerte, que en nuestro caso no es algo que nos debe asustar, sino que es algo que implica una transición, una consumación del bautismo, una transición a otro estado de vida eterna. Nosotros predicamos muy bien desde el púlpito, pero se nos olvida. Se nos olvida ministrar hacia eso también. Así que fue interesante ver, aún en temas que son, tabú. Yo me acuerdo que mi primer funeral fue una persona que se suicidó y yo era candidata al ministerio todavía. O sea, ¿de dónde yo saco palabras para poder ministrar a una familia que es la misma, que quizás en muchas ocasiones he escuchado a la iglesia decir, y la iglesia por tradición, históricamente, no dejaba que una persona que cometiera suicidio se le pusiera en el cementerio que era parte de la iglesia?
y que se le dice que se va al infierno, derechito al infierno. Así que el preparar una oración o el tener una oración para ese caso reconoce que todo lo que había dicho la iglesia históricamente está mal. Y que todo estos son procesos y que hay que acompañar a la gente en donde estén y a través de los sucesos que sean también. Y David está comentando, David, por supuesto que te invitamos a que abras tu micrófono, pero dice aquí, eso de las liturgias relacionadas con las vidas de las parejas es importante también por la tarea pastoral que tenemos con la familia. Incluye a hijos, a hijas, y tal vez hasta la comunidad de fe, ¿no? Que también es parte de, por extensión. Y cada una de esas personas necesita de esa atención y cuidado pastoral. No, definitivo, ¿sabes? Tenemos a gente divorciada en nuestra iglesia, tenemos a gente que se ha casado por 2 o 3 veces. Tenemos a hijos e hijas que están siendo afectados por un divorcio, tenemos a gente soltera que están viviendo con la presión de la sociedad, de que tienen que hacer X o Y para poder ser personas completas. Marisa, por ejemplo, así que eso es parte del... o sea, y nuestro llamado es a ministrar a todas las personas en todos los aspectos de la vida del ser humano. Damaris Pagán también escribe, y si se quiere hacer un memorial, ¿qué recurso se puede usar? Los recursos que están en la parte de la muerte y la resurrección podrían ser utilizados para eso, para un memorial. Y hay varias posibilidades, o sea que también pues, se pueden crear cosas basándose en las estructuras que están ahí, ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? O sea, me gustaría... Adelante, Zulema. Marisa decía de bendecir una nueva congregación, ¿no? Un nuevo templo. Pero en el caso de las nuevas comunidades de oración que están siendo aperturadas o respaldadas por una iglesia ya establecida, una iglesia americana establecida, también se da el caso, ¿verdad?, de poder bendecir esa nueva comunidad y esas instalaciones que se están abriendo para, en este caso, para un ministerio hispano, ¿cierto? Sí, o sea, la parte que tiene que ver con dedicar un lugar para su uso sacramental o eclesiástico se puede utilizar para eso, porque hay mucha gente que no se reúne necesariamente en el templo, se reúne en una capilla o se reúne en el salón de reuniones o se reúne en una oficina que está en la iglesia, así que ese material se puede utilizar precisamente para grupos que están empezando y grupos que están que usan otras facilidades que no son necesariamente lo que tradicionalmente es un templo, por ejemplo. Exacto. Gracias. Y by the way, aprovecho para darle las gracias a Loida, que vi por ahí que puso algo de nosotros debemos mucho, y yo debo mucho a todo el esfuerzo que hace gente como la red de liturgia del CLAI o la red Crearte o todo ese tipo de cosas, porque desde que yo empecé a hacer las ayudas litúrgicas siempre estoy apuntando para allá. Eso básicamente, y que hay mucho material que se está creando en Latinoamérica, que específicamente en iglesias históricas y que tiene una conciencia social de justicia, de paz, de no mirar solamente, no una fe mirando solamente hacia el cielo, sino también que mira alrededor y que no, yo soy heredera y sierva simplemente de toda esa creatividad y de todas esas cosas que han estado haciendo en países como Argentina, como Venezuela, como Colombia y en otros lugares también.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Rosa, Adelante. si me permite, soy Elizabeth. Sí, Elizabeth. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que a veces las iglesias pues se preocupan por el lenguaje inclusivo y utilizan que si todas y todos y todes y todo X, a veces dañando el idioma y no se preocupan más por tener material en braille si nos llega un ciego o a veces poder saber comunicarnos con una persona sorda o a veces poder tener material pictórico para estas personas que son autistas. Y eso pues no nos preocupamos y nos preocupamos más por otras cosas que en realidad pues no tienen tanta importancia como el pretender dañar a veces nuestro idioma. Eso es el comentario. Y la pregunta es con relación a los matrimonios. Si hay una persona, una pareja que no están casados, que no se sabe por qué no están casados, si no es porque no se casan porque alguno está casado todavía con otra persona. Pero si tenemos casos así en la iglesia, ¿pueden estas personas ser líderes? ¿Pueden predicar el evangelio o pueden realizar todo tipo de actividades en la iglesia? Ok, estas son dos preguntas un poco extrañas. Extrañas porque me puedo meter en problemas, pero me voy a meter en problemas, no hay ningún problema. A la última pregunta. Eso va más allá de recursos litúrgicos o de liturgia. Eso tiene que ver con la visión de cada pastor o pastora o líder en cada congregación. Y yo no necesariamente voy a decirle a cada una de las personas que está aquí qué hacer en ese evento particular. Lo que puedo decir es lo que yo haría como pastora. Y lo que yo haría como pastora es, por ejemplo, nosotros teníamos a dos personas que no estaban casadas y que la razón por la cual no estaban casadas es que él viene de México para acá. Él fue anciano gobernante en la iglesia de México. Dejó a su esposa atrás y pues la distancia de las cosas hacen que las personas cambien y las personas, los matrimonios se rompan y entonces se enamora de una persona que está acá y hacen pareja, pero no se pueden casar por diferentes razones que tienen que ver con situaciones legales de la situación de inmigración aquí en los Estados Unidos. Cuando él había sido anciano gobernante anteriormente, cuando le pedimos entrar nuevamente al consistorio, él me dijo, Marisa, yo no sé si yo puedo hacer eso porque estoy viviendo en pecado. Y yo le dije, Dios está viendo la situación, Dios sabe todas las cosas, pero Dios sabe también que tú tienes un llamado a hacer esto. Así que lo llamamos a ser parte del consistorio. Y fue parte del consistorio hasta que deportaron a su actual pareja y se tuvo que ir para México con ella. Y todavía están felices, están allá. No sé si se han casado allá, no tengo la menor idea. Pero eso fue una decisión mía en mi evaluación y mis conversaciones y su testimonio de fe dentro de la iglesia, que para mí es extremadamente importante. Así que te contesto lo que yo hice. Gracias. Sobre lo segundo, lo del lenguaje inclusivo. A mí yo creo en sumar y no en restar. Y por lo tanto, yo creo que todo lenguaje que busca la inclusividad de las personas en la iglesia es importante. Por lo tanto, gloria a Dios por el lenguaje inclusivo, gloria a Dios por las iglesias que tienen Biblias en braille, gloria a Dios por los recursos que tienen cuestiones visuales, que de hecho el currículo para niños de la niñez de la iglesia de nosotros tiene todas estas advertencias o consejos para trabajar con personas con autismo. Gloria a Dios por todo el esfuerzo que haga la iglesia para
trabajar para que toda persona que va a ella se sienta incluida y se sienta parte del pueblo de Dios y se sienta en relación con Dios y con su pueblo. Así que nosotros ponemos importancia, o yo pongo importancia en el lenguaje inclusivo, pero eso no quita que eso también incluya trabajar con personas que sufren algún tipo de problema audiovisual o personas que tengan, que sufran o tengan condiciones en el espectro de autismo o cualquier otra persona. Y ahí tú puedes incluir a la niñez también. ¿Los niños y niñas se sienten incluidos en nuestros cultos de adoración? Esa es otra cosa interesante que trabajar. Así que no es cuestión de dañar o no dañar nada, es cuestión de seguir añadiendo a nuestro esfuerzo de crear un cuerpo de Cristo que sea inclusivo. Sí, David. Gracias, Elizabeth. David tiene su mano levantada. Voy a bajarla. Sí, me gustaría también reaccionar a esas dos preguntas del lenguaje inclusivo y la cuestión del matrimonio y esta cosa. En nuestra historia religiosa, mucho más antes de nosotros nacer, había unos judíos que dijeron que el día que se tradujo la Biblia del hebreo al griego fue el día más oscuro de la historia. Y otro rabino dijo que ese día fue cuando la Torá brilló con su más grande esplendor. ¿Sabe? Para un lenguaje inclusive hablar de traducciones fue un debate de la iglesia. Del judaísmo primero y después de la iglesia nos habló de traducir la Biblia del latín a los idiomas vernáculos de las diferentes regiones. Esa fue una crisis teológica de la iglesia. Y hubo gente que mandaron a quemar la Biblia que no era en latín, porque eso era una herejía. En ese sentido, el lenguaje es fluido, cambia. Yo soy de los que me considero casi un purista eso del lenguaje. Y Marisa lo sabe porque hemos hablado personalmente, muy amistosamente, claro está. Pero cuando amistosamente, David. Pero eso no es asunto de todos y todas. Tú sabes, es asunto de que aún nuestro idioma español tiene 1.000.000 de formas de ser inclusivo y que nosotros a veces por temor a ser inclusivos evitamos inclusive las posibilidades de expresarnos que sea respetuosa a la dignidad de todos los seres humanos. Yo todavía tengo reserva a algunos nuevos modismos del lenguaje, pero eso soy yo, no tiene que ser todo el mundo como yo. Sin embargo, soy bien cuidadoso en la liturgia que escribo, en los sermones que escribo y en los trabajos que yo escribo, usar un lenguaje intencional, donde yo en vez de hablar de él o ella, hable de las personas, por ejemplo. Y es muy inclusivo. De esa manera es más que simplemente algunas palabritas caché de moda. Y el asunto de matrimonio, y si pueden participar o no en algunas cosas de la iglesia. Tertuliano, nuestro amigo del año más o menos 190 antes de Cristo, después de Cristo, vamos a poner un número redondo que es al final de sus días, decía que las personas no debían ser bautizadas hasta después que fueran casadas para estar seguros que no cometieran pecados antes del matrimonio. Y que alguna gente proponía el bautismo, posponer el bautismo hasta antes de morir para que no cometieran pecados después del bautismo. Esto es un asunto que tiene también historia teológica, historia litúrgica, y que no es meramente Marisa o el libro de oración común o 2 o 3 personas inteligentes y educadas como la doctora Liz, que están trabajando esto de la liturgia. Tienen una historia larguísima y la dificultad es que algunas veces nosotros nos olvida que somos parte de esa historia. Y heredamos y somos parte de una historia que está en evolución, que no está cerrada,
sino que es parte del ser de la obra de Dios, que es una historia en creación continua. Y gracias. Solamente vi que el reverendo Rubén Ortiz puso que la iglesia ha preparado una guía para lenguaje inclusivo en inglés. Según mi mejor entendimiento, y Rosa me puede clarificar, eso está en la lista de cosas que se van a traducir. Lo que pasa es que tenemos, hablando de traducciones culturalmente sensitivas, precisamente, hay uno que se había hecho hace unos cuantos años atrás. ¿Cómo es que se llamaba, Rosa? Palabras bien usadas. Palabras bien usadas, well Este, chosen words, sí. Exacto. Ese se tradujo y tuvo un par de revisiones. Recientemente acaba de salir otro en inglés que está usando precisamente este lenguaje inclusivo, expansivo. Ese está en proceso de ser traducido. No lo tenemos, creo, todavía disponible. Pero sí, existen dos versiones, digamos. Y solamente para tocar un poco de lo que David estaba hablando, hasta mi método de edición en cuanto al lenguaje inclusivo ha ido evolucionando durante mucho tiempo y mucha reflexión, no solamente Así que si usted ve algo que se hizo al principio, cae muy bien con Halloween porque es // así que OE, todo lo que da. Pero ese estilo ha ido cambiando a lo que pues llamamos lenguaje comunitario o lenguaje neutral, en vez de decir ellos y ellas, decir las personas o la gente. Y utilizar, tratar de decir lo mismo con otras palabras que son más de comunidad. Los cristianos, las cristianas, pues podemos decir el pueblo de Dios o el pueblo cristiano. Y cosas así. Y en cuanto a usar X o no en las cosas, pues eso también es preferencia particular de la gente. Yo no lo estoy usando en cuestiones escritas por ahora, prefiriendo más ese lenguaje comunitario. En los medios sociales, pues son otras situaciones. Y de hecho, mi preferencia personal es no usar X, sino usar E, porque me parece más conectado hacia el idioma español que la X. Pero eso son cuestiones de preferencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Comentó en el chat a la reverenda Marielis Barreto, el lenguaje es poder. Si no incluimos algo tan básico y común como el lenguaje, difícil serán las acciones y decisiones. Es bien interesante porque específicamente en una situación en donde, por ejemplo, yo como pastora, ver que en un libro de repente dicen pastores y pastoras, eso es grande, mis hermanas y mis hermanos. Y se siente grande también. Porque la realidad es que hay muchos libros que no reconocen eso. Y no lo dicen. Asumen que pastores nos incluye a todo el mundo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el subtexto de eso? O la agenda de eso. Así que para mí era importante decir pastores y pastoras. O quien oficia también en la otra forma de decirlo. ¿Verdad? Sí. Un poco va en el sentido del comentario de Loida de Valera, que dice la inclusividad va más allá del lenguaje verbal y escrito. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que añadir el día de hoy. Varias personas están despidiendo. Y antes de irnos,
Queremos invitarles para el próximo martes, nuevamente a las 12 del día, tiempo del este. Y el próximo martes será Amy Méndez y la reverenda Amy Méndez, el reverendo Jefferson Caldeira, quienes van a compartir con nosotros, porque a estas temáticas, esta sesión las hemos llamado Adoración Reformada, porque como bien nos dijo David desde un principio, esto va más allá del culto a Dios y lo vamos a ir expandiendo. En la próxima sesión trabajaremos identidad y después las implicaciones, cómo se vive allá afuera también, cuál es nuestro servicio a Dios en todo lugar y en todo momento. Así es de que por ahora solo nos queda decir gracias. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Marisa, por esta excelente presentación, por los recursos. Y mañana, por supuesto, mañana va a estar Jefferson Caldeira con nosotros en Conversaciones Cultivando Esperanza. Claro, compartiendo con nosotros. Sí, no, ya veo, la autopropaganda está feliz en estos momentos ahí. Y es que celebramos lo que Dios hace en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Es una forma de conocernos, de acercarnos y de saber que no estamos, ninguna persona que sirve al Señor está sola ni solo. Todos estamos en esto. Gracias a Dios por ello. Y mañana nos vemos entonces con Jefferson. Gracias, Marisa. Gracias, Rosa. Gracias a todo el mundo. Gracias, Marisa. Buen trabajo.